Fuiste al mercado y viste que los precios estaban muy altos y empezó a entrar un poco de temor y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con la economía? ¿Qué hago con mis finanzas? ¿Será que me va a alcanzar el dinero? Bueno, hoy nosotros estaremos hablando de este tema importante, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Estaremos rompiendo algunos mitos, estaremos dándote datos muy importantes, muy interesantes en relación a este tema. De esta manera nosotros estamos comenzando tu programa Destaques. Hola, hola, queremos darte la bienvenida a un nuevo programa de Destaques y queremos invitarte a que te sientas cómodo, tomes lápiz y papel, porque hoy damos comienzo a un segmento muy interesante, el segmento de finanzas. Siempre hay cosas buenas para aprender acá, para apuntar. Quiero dar ya la bienvenida a Samuel, Rebeca, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos. También yo debo confesar que estoy intrigada. La temática de hoy que tiene que ver con finanzas, de verdad que es en un momento muy especial de nuestro país incluso y que nos Exactamente. interesa mucho. Exactamente. Y además de eso, Rebeca, creo que nos involucra a todos, ¿verdad? Porque quién no invierte, quién no gasta, quién no recibe un sueldo, todos nosotros nos manejamos con las finanzas, la economía. Y hoy, amigos, vamos a hablar acerca de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. En este tema creo que incluso vamos a tocar el tema de la especulación, porque se especula mucho, ¿no? En Sí. diferentes contextos, diferentes países de Sudamérica que están atravesando una crisis o han atravesado una crisis. Incluso cómo saber reaccionar si sé que mi país Claro. está yendo rumbo a esto, cómo yo lo voy a enfrentar. Todo eso vamos a descubrir hoy aquí con nuestro especialista. También preguntas interesantes: si se puede controlar este problema, quiénes tienen que intervenir para controlar este problema. También algo interesante que se me ocurre es que cuáles son los niveles, ¿no? Cómo nosotros podemos considerar que está en peligro o no está en peligro. Vamos a responder todo eso. Y además de eso, yo ya tengo una pregunta lista para el invitado que tiene que ver con el ahorro. ¿Será posible ahorrar en medio de una inflación? La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Este fenómeno económico tiene un impacto significativo en el poder adquisitivo de los individuos. La pérdida del poder adquisitivo afecta a todas las regiones del mundo. Existen diferentes causas cuando hablamos de inflación, entre ellas, demanda agregada. Un aumento en la demanda agregada de bienes y servicios puede superar la oferta disponible, llevando a un alza en los precios. Esto puede deberse a factores como políticas monetarias expansivas, incremento en el gasto gubernamental o un aumento en la inversión y el consumo. En las últimas décadas, las tasas de inflación han mostrado una tendencia general a la baja en muchas economías desarrolladas, gracias a políticas monetarias más estrictas y una mejor gestión macroeconómica. Sin embargo, algunas economías emergentes y en desarrollo siguen experimentando tasas de inflación más altas debido a factores estructurales y de gobernanza. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los consumidores, lo que significa que con el tiempo, una cantidad fija de dinero compra menos bienes y servicios. Este efecto es particularmente perjudicial para aquellos con ingresos fijos, como pensionados y trabajadores de salarios bajos. Históricamente, países como Venezuela y Argentina han experimentado altas tasas de inflación. La inflación alta desalienta el ahorro, ya que el valor real de los ahorros disminuye con el tiempo. Las tasas de interés nominales pueden no compensar la pérdida de valor real, desincentivando el ahorro y la inversión a largo plazo. En contraste, los deudores pueden beneficiarse si las tasas de interés no se ajustan rápidamente a la inflación.
inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Nosotros hoy vamos a responder todas esas dudas y tomar en cuenta los consejos para tener una vida económica saludable, buena, estable también, Así es, Gerson. Rebeca, todo tiene que ver con dinero. Así que si nosotros estamos preparados y sabemos controlar todo esto, vamos a salir muy bien. Exactamente. Y de hecho, ¿no? A veces esto genera hasta un poco de estrés, ¿no? Un poco de ansiedad cuando vemos que la situación económica no está tan buena, los precios suben en el mercado. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Esto y más nosotros estaremos hablando hoy acá en Destaques porque estamos hablando acerca de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo y estará con nosotros un invitado de lujo, así que no puedes perderte ni un minuto ni un segundo del programa del día de hoy. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con la entrevista del día de hoy. Al regresar en Destaques. Bueno, es importante entender que la inflación es un fenómeno económico en el cual se genera un incremento sostenido del nivel general de precios. Y cuando hablamos del nivel general de precios, estamos hablando... Luego de esos excelentes consejos, estamos de regreso aquí en Destaques y hoy con un segmento que para todos nos viene muy bien, hablando acerca de las finanzas, la temática, inflación y pérdida del poder adquisitivo. Para eso tenemos un invitado muy especial. Hemos preparado diferentes preguntas para aclarar diferentes aspectos acerca de todo esto, pero en este ámbito surgen frases, dichos que hoy vamos a descubrir si son solo un mito o son una realidad. Y dice así: la inflación solo afecta los precios de bienes de consumo básicos. ¿Será esta frase un mito? ¿Será una realidad? Nosotros tenemos un invitado muy especial hoy para responder junto con él y Gerson también a esta y diferentes preguntas. Este es el momento perfecto para que tú puedas compartir nuestro programa y que sea de beneficio para todos nosotros. Adelante, Gerson. Muchas gracias, Rebeca. Yo me encuentro ya acá con el invitado destacado de hoy. Quiero dar la bienvenida al magíster Mauricio Camacho. Muchas gracias por aceptar la invitación y hoy tenemos un tema muy interesante para conversar. Gerson, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente en su programa. Bueno, Mauricio, tú eres economista. Además de eso, tienes una maestría en administración de empresas. Yo quisiera que nos hables un poco de esa área, en qué se desenvuelve, qué áreas nosotros podemos ver ahí, qué áreas aportan también eso a la sociedad, como todas las carreras, ¿no? Bueno, gracias. Mira, la economía es el estudio del fenómeno económico de un país, ¿no es cierto? Básicamente lo que estudia son los fenómenos económicos a dos niveles, a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico. El nivel microeconómico tiene que ver básicamente con el comportamiento de las familias y las empresas, los hábitos de consumo, la venta de productos entre las familias y las empresas. En cambio, la macroeconomía tiene que ver básicamente con los grandes agregados económicos, con el empleo, la inflación, ¿no es cierto?, las tasas de interés, etcétera, que justamente es el tema que hoy nos compete Exacto. ver, ¿no es Y antes cierto? de adentrarnos ya al tema, porque está muy interesante y seguramente surgen muchas dudas, yo quisiera saber también qué es lo que te motivó a tú encaminarte en esta carrera. Bueno, básicamente a mí la economía es una ciencia social que me apasiona, ¿sí? Tiene por un lado el componente social, psicológico, el comportamiento de los individuos, pero también tiene la parte más matemática, más formal, ¿no es cierto?, de la ciencia. Es una combinación única dentro de las carreras, por ejemplo, y que a mí me apasionó desde joven, ¿no es cierto? Siempre quise entender y comprender mejor cómo funciona la economía y cómo interactúan los individuos. Eso me permitió, por supuesto, decidirme por la carrera de economía, desarrollar mi trabajo y especializarme más que todo en temas de proyectos, de planificación estratégica, ¿no es cierto? Ya con los años decidí abordar el tema un poco más empresarial para redondear mi formación académica y de ahí surgió la maestría en administración de empresas y ya trabajando con temas de costos, con temas de desarrollo institucional, planificación financiera, básicamente.
Interesante. Y necesariamente, Mauricio, cuando nosotros hablamos de economía, surgen dos términos que en la actualidad se han hecho más recurrentes: la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Yo quisiera que nos expliques ahí qué es lo que nosotros podemos entender acerca de estos dos términos. Bueno, es importante entender que la inflación es un fenómeno económico en el cual se genera un incremento sostenido del nivel general de precios. Y cuando hablamos del nivel general de precios, estamos hablando de todos los precios en una economía. Cuando hablamos de poder adquisitivo, significa que en qué medida mis ingresos, el dinero que yo tengo en el bolsillo, ¿no es cierto?, puede permitirme a mí como individuo comprar las cosas que necesito, ¿sí? Cuando la inflación se genera en una economía, el valor de ese dinero que tengo en el bolsillo disminuye. ¿Por qué? Porque como los precios generales han ido subiendo, entonces el dinero que tengo guardado en la billetera ya no me alcanza para comprar lo que normalmente compraba, ¿sí? Entonces, la inflación es un fenómeno económico que es terrible y de hecho es algo, ¿no es cierto? Es un fenómeno que ningún país quisiera afrontar. Los analistas de política económica, ¿no es cierto?, van a poner como prioridad evitar que la inflación suba en la economía. Tiene un costo político elevado, por ejemplo, para el gobierno de turno, tiene un efecto social tremendo, ¿no es cierto?, justamente porque afecta a los hábitos de consumo de las familias, y tiene un efecto económico porque hace que el valor del dinero, nuestro poder adquisitivo, se reduzca y por tanto nuestra calidad de vida como individuos. Ahora, cuando escuchamos el término inflación, muchas veces se lo asocia a algo negativo. Cuando las personas, además en nuestro medio, hablan de una alza de precios, se crea una susceptibilidad, la gente empieza a desesperarse. Y ahí surge la siguiente pregunta. Cuando hablamos de inflación, ¿estamos hablando de algo positivo o negativo? ¿O se puede dar los dos escenarios? ¿En qué casos? ¿Bajo qué circunstancias? En teoría económica, ¿no es cierto?, los procesos inflacionarios a largo plazo son normales, ¿sí? Sin embargo, no son esperados y no deberían darse, ¿sí? Entonces, la inflación junto con el desempleo son los dos fenómenos económicos que más afectan a un país, a una nación. Y que justamente, lo repito, ¿no es cierto?, cualquier político de turno desearía no tener que enfrentarse a esta situación. Es lo que después comúnmente llamamos son las crisis económicas, ¿no es cierto? No hay empleo, no hay trabajo, desempleo, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, hay un incremento general de precios. Un ejemplo claro de una situación crítica en Latinoamérica es el caso de Venezuela o el caso de la Argentina, ¿no es cierto? Sus altos niveles de inflación y desempleo ahora han generado mayores niveles de pobreza, ¿sí? Obviamente, no esperamos que un país tenga cero inflación. Eso no es real. Toda economía tiende con el tiempo a que los precios suban. El problema es cuando este incremento sostenido en el nivel general de precios ya llega a niveles insostenibles, y ahí ya no hablamos de inflación, hablamos de hiperinflación, ¿sí? Y estos fenómenos se dan actualmente en Argentina, en Venezuela, y en la década de los 80, Bolivia pasó por una de las mayores hiperinflaciones en el mundo, ¿no es cierto? Que nuestro nivel de precios estaba por arriba del 1000%, ¿no es cierto?, como inflación. Entonces, imagínate que fueron momentos en los cuales se generó una crisis económica, crisis social, que luego el decreto 21060, ¿no es cierto?, fue el que frenó esto. No es obviamente el objetivo hablar de historia económica en este momento, ni de hablar de decretos supremos, pero quiero comentarte que actualmente, sí, Bolivia tiene un nivel de inflación, es un nivel de inflación baja. Vamos a hablar un poco acerca de las expectativas que tiene la gente con respecto a la inflación y sus temores, ¿no es cierto? Que también vamos a ver cómo a veces nuestros temores, ¿no es cierto?, generan procesos inflacionarios, ¿sí? Y esto es interesante porque vamos a dar, imagino, algunos tips
para que la gente se sienta más cómoda y tranquila, quede tranquila. y también no aporte o no sea un problema más, ¿no es cierto? Sume al problema de la inflación. Y tú nos hablabas de porcentajes, ¿no? Que hay un punto donde se puede considerar que la inflación llega a ser estable, pero excediendo ese punto ya llega a ser un problema. Más o menos hablamos de porcentajes, ¿hay algún rango, digamos, ahí para ampliar un poco más este panorama? Miran, normalmente la teoría económica te va a decir que niveles de inflación arriba del 5, del 6% ya son, tienden a ser preocupantes. Arriba del 10, del 15, del 20%, sí, por supuesto ya empezamos a hablar de procesos hiperinflacionarios, ¿no es cierto?, que pueden desbordarse, ¿no? Ok, y ahí hay otra pregunta que surge también para ir ampliando un poco el panorama. ¿Cómo la inflación afecta a los ingresos y a ese hábito que las personas tienen de ahorrar? Si hablamos de un alza de precios, si hablamos de un problema en la economía, ¿esto puede afectar? Vamos, la mejor manera de hablar de inflación es planteando algunos ejemplos sin necesidad de entrar a la teoría, porque de ahí vamos a complicar a las personas. Imagínate que tú comprabas hoy un helado en 5 bolivianos, ¿sí? Y tus ingresos eran de 100 bolivianos. Bueno, empieza procesos inflacionarios. Y ahora el helado ya no te cuesta 5 bolivianos, te cuesta 6 bolivianos. Pero tus niveles de ingresos se mantienen. Sigues recibiendo ingresos por 100 bolivianos. ¿Sí? Imagínate, ahora tú necesitas pagar más por el mismo producto que consumías antes cuando no había inflación. ¿Sí? Si estos procesos inflacionarios se siguen dando y aumentan en el tiempo y tu nivel de ingresos tampoco mejora, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que ahora vas a pagar más y posiblemente hasta consumas menor cantidad de un producto. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto tan negativo de la inflación sobre el poder adquisitivo de las personas, es decir, sobre los ingresos de las personas, básicamente. Ya teniendo este panorama más claro para poder también plantear las preguntas en la siguiente sección, nosotros ahí con Rebeca al comenzar el programa planteábamos un mito y una realidad y quisiéramos que tú también despejes esa duda. ¿La inflación solo afecta a los precios de los bienes de consumo básico? ¿Es un mito o es una realidad? Es un sí y un no. Es un sí y un no. Ya habíamos dicho que la inflación es un incremento sostenido en el nivel general de precios. Cuando hablamos del nivel general de precios, estamos hablando de todos los precios de los bienes y servicios que se consumen o se producen en una economía. ¿De acuerdo? Pero sí es verdad que también la inflación afecta de mayor medida o en mayor medida a los precios de los bienes, por ejemplo, de primera necesidad. Donde vamos a ver el impacto de la inflación en primera instancia es sobre todo en los bienes de primera necesidad. Entonces, sí y no. Es una verdad que tiene su parte de cierto, pero también en contraste, porque en algún momento la inflación ya no solamente va a afectar a los bienes de consumo básico, por ejemplo, los de la canasta familiar, sino también va a empezar a afectar a otros tipos de bienes y servicios, hasta a los lujosos, ¿no es cierto? Celulares, vehículos, etcétera, etcétera. Por eso es que la inflación es un incremento en el nivel general de precios. Se hace un efecto rebote y las cosas van cambiando partiendo de esto, ¿verdad? Muchas gracias, Magíster. Nosotros también vamos a aclarar más dudas acerca de esto en nuestra siguiente sección. Queridos amigos, llegó el momento de hacer una pausa acá en Destaques. Tenemos consejos importantes y ya retornamos con más. Al regresar en Destaques. Pero vamos, no es algo de acceso tan fácil para cualquier persona. ¿Sí? Claro. Tal vez una empresas más grandes sí podrían hacer cosas y hay tips que vamos a dar para pequeños negocios de cómo podrían manejar procesos inflacionarios. Pero quiero...
Estamos de regreso acá en tu programa Destaques, tocando un tema muy interesante. Quiero dar nuevamente la bienvenida al magíster Mauricio Camacho. Él es economista, también magíster en administración de empresas. Hoy tocando un tema muy importante de este fenómeno económico que es tan conocido, un tema también actual, Samuel. Rebeca, bienvenidos también para poder desarrollar este tema. Claro que sí, Gerson, un tema actual. Como siempre acá en Destaques traemos los mejores temas para que estés informado y bienvenido, magíster, acá al programa, siempre con esos conocimientos que nos ayuden a entender más estos conceptos que a veces parecen cotidianos, pero la gente no los maneja, ¿verdad? Claro, y así como tú lo mencionas, puede ser que nosotros estemos manejando términos, hay inflación, hay esto, pero no sabemos realmente lo que significa. Y es un honor tenerlo aquí con nosotros para poder despejar todas estas dudas de la inflación, del poder adquisitivo y cómo nosotros podemos manejar este ámbito de nuestra vida de la mejor manera. Exactamente. Nosotros ahí dejábamos también una pregunta acerca de esto, ¿no? De los ingresos, cómo afecta esto también en la manera de ahorrar. Pero ahí surge otra pregunta. ¿Qué medidas se puede ir tomando para proteger nuestros ahorros de esta erosión de inflación? Bueno, muchas gracias, estimado. Les agradezco una vez más por tenerme aquí. A ver, quisiera sí recalcar algo, ¿sí? La inflación es un fenómeno económico no deseado, ¿sí? Claro. Que afecta a las personas, a las familias, a las empresas, ¿sí? Y desafortunadamente, cuando estamos hablando de personas, muy poco pueden hacer los individuos para hacer frente a un fenómeno inflacionario o hiperinflacionario, ¿de acuerdo? Las empresas sí podrían tener un poco más de control y vamos a dar algunos tips. ¿Por qué quiero decir esto? En el caso particular, por ejemplo, de nuestro país, ¿sí? Estamos atravesando nosotros una crisis con respecto a las divisas, ¿sí? Hoy en día es muy difícil encontrar dólares en el mercado, ¿no es cierto? Exacto. De hecho, el tipo de cambio paralelo, es decir, el precio del dólar se ha disparado. Y eso por procesos especulativos, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes quieren ir a un banco y abrir su cuenta bancaria en dólares, les van a decir, ya no se puede. No se puede. Y de hecho, también los bancos, ¿qué están haciendo con las personas que tienen sus cajas de ahorro, sus depósitos a plazo fijo en dólares? Les están devolviendo su dinero, ¿no es cierto? Pero para ya que ellos lo tengan fuera de sus bóvedas, del sistema financiero, y si quisieran volver a meter ese dinero, lo tienen que hacer en bolivianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque una buena estrategia, por ejemplo, para cuidar nuestros ahorros ante procesos inflacionarios es manejar otro tipo de divisas, ¿sí? El euro, el dólar, los yenes, las libras esterlinas, etc. Hay otras alternativas, Hay ¿no? otras alternativas al ahorro en moneda nacional. Sin embargo, desafortunadamente, en nuestro país eso es un poco más difícil. Claro, alguien podría tener sus ahorros en euros, en libras esterlinas, pero vamos, no es algo de acceso tan fácil para cualquier persona, ¿sí? Claro. Tal vez una empresa, empresas más grandes sí podrían hacer cosas, y hay tips que vamos a dar para pequeños negocios de cómo podrían manejar procesos inflacionarios. Pero quiero dejar claro esto, para las personas naturales, para nosotros en particular, es bastante difícil hacer frente y tener estrategias que nos permitan hacer frente a estos procesos inflacionarios. Por eso es que los países, los gobernantes se preocupan tanto de que la inflación no suba en un país por todos los efectos colaterales que tiene sobre la sociedad, la economía. Por supuesto, incluso no solamente hablando a nivel financiero, ¿no? Hay tanta especulación y cuando alguien dice hay inflación, uy, no. La sociedad se ve ya movilizada, los precios suben y hay quienes intentan Y la gente se incluso desespera, mejorar. ¿no? Hay una Exacto, desesperación sí, sí. total, pero para que esto no ocurra y no nos tome desprevenidos, porque ningún país está libre de que le suceda esto, ¿cierto? Se puede prever, se puede buscar, pero para estar prevenidos, ¿hay alguna manera de incluir tal vez una posibilidad de inflación en nuestros ahorros y finanzas comunes? Bueno, veamos. Normalmente, nosotros como personas que recibimos un sueldo y salario, ¿no es cierto?
ya nuestros ingresos están determinados, ¿sí? Lo que nos preocupa es qué pasa con los precios de los bienes y servicios que consumimos, Claro. si estos tienden a aumentar, ¿de acuerdo? Yo creo que un aspecto fundamental que debería hacer todo ciudadano es ver si estos incrementos en los precios son sostenidos o solamente son circunstanciales. ¿Por qué les voy a decir esto? Y esto no se necesita ser economista. Es que muchas veces nosotros mismos, como individuos, con nuestro comportamiento, ¿no es cierto?, que debería ser un comportamiento racional, como la teoría económica lo señala, obramos de manera irracional. Y a veces nuestro propio comportamiento fomenta el incremento de los precios. ¿Pero cómo eso es posible? Por supuesto que es posible. Voy a dar un ejemplo. Nosotros vivimos en el campo y nos alimentamos de un árbol frutal, ¿sí? Entonces resulta que cada vez sacamos una fruta y la consumimos. Pero a alguien se le ocurrió un día sacar 3 frutas porque tiene invitados en la casa. Y nosotros decimos, hey, ¿por qué está sacando 3 frutas? ¿Será que el árbol se está quedando sin frutas? Entonces yo también iré y sacaré más frutas, ¿me entienden? Y la otra, y Rebeca dice, pero un ratito, ¿y por qué Gerson y Samuel siguen sacando más frutas? Entonces yo se va también replicando. Claro. Entonces este proceso es como una bola de nieve que nosotros mismos alimentamos. Cuando nosotros, por ejemplo, y con la inflación en particular, nosotros, por ejemplo, estamos viendo que el precio de algunos productos se está incrementando, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? ¿Sabes qué? Compra más, Porque se va a acabar. se va a acabar o los precios van a subir. Sí, sí. Entonces, hay un principio, hay una ley económica que a mayor demanda, los precios suben. Exacto. ¿De Claro. acuerdo? Cuando hay mayor oferta, es decir, cuando hay más productos en el mercado, el precio tiende a bajar. Entonces, aquí se está empezando a dar unos procesos especulativos, ¿sí? Tanto por parte de los consumidores como por parte de los vendedores. Por supuesto, hay sectores en los que muchas veces la inflación de algunos productos se da producto de la especulación. Por ejemplo, cuando los productores guardan el producto adrede, no los encontramos en el mercado, ¿para qué? Para que el precio suba. Me Exacto. hace- Hay que tranquilizar en cierta medida a la gente. Nuestro país, Bolivia, está pasando por una crisis, sobre todo con las divisas, ¿sí? Con el dólar. Nuestra inflación, de acuerdo a los datos del Banco Central de Bolivia a mayo de 2024, está rodando el 3.52%. No es una inflación alta. Hemos tenido procesos inflacionarios a lo largo de los últimos 5 o 6 años mayores, alrededor del 6%. También hemos tenido tasas de inflación, niveles de inflación más bajos, que rondaban el 1%, 2% anual. Sí, se está dando esto. Ahora bien, nosotros, como individuos en una sociedad, difícilmente vamos a tener control sobre los precios, a menos que todos en la economía nos pongamos de acuerdo. ¿Me Claro. entienden? Y eso es Y eso imposible. es imposible, ¿no? Eso es imposible, sí. complicado, sí. Entonces, realmente tener estrategias a nivel de individuos de cómo manejar la inflación puede ser un poco dificultoso en nuestro contexto actual. Ya les hemos dicho que no tenemos ahora acceso a dólares, entonces por el cual podríamos nuestros ahorros cuidar, ¿no es cierto? Porque Bolivia no afecta al precio del dólar, por ejemplo. ¿Sí? Quien lo hace son los Estados Unidos a través de la Reserva Federal. Claro. ¿Sí? Nosotros como bolivianos solo tenemos control sobre el peso boliviano. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahora estamos atravesando esa situación y desafortunadamente no tenemos como personas un control de eso. Por eso es que el gobierno, repito una vez más, siempre va a buscar con la política económica evitar que los precios se disparen. Pero nosotros con nuestro comportamiento como consumidores podemos evitar también Que los precios, que los precios sigan sí. subiendo. Voy a dar otro ejemplo. Hoy en día nuestro país está invadido de productos de contrabando. Cuando nosotros decidimos, por ejemplo, consumir un producto de contrabando, en desmedro de la producción nacional,
Lo que hacemos es que los precios de los productos importados de contrabando, tarde o temprano también se eleven. ¿Sí? Fíjense, hasta hace unos meses los productos importados que nos llegaban de la Argentina eran relativamente baratos. Sí. Un precio Hoy muy los barato. precios importados de contrabando están Elevados. elevados Sí, y elevados. casi al mismo nivel de los productos nacionales. Sí. ¿Entienden? Entonces, nuestro comportamiento también genera que los precios se eleven. Incluso me hace recuerdo esa época de la pandemia. Todos hemos pasado por la pandemia y había como un tipo de especulación. No hay barbijos, no hay alcohol, no hay este tipo de implementos de limpieza y productos que antes encontrábamos con un valor muy bajo, incluso hablando de la moneda más pequeña de Bolivia, en los centavos, llegaba a costar mucho más. Incluso costaba a un precio que no podemos ni mencionarlo, ¿no? Sí, Era como 100 veces irrazonable, más ¿no? irracional totalmente. Exactamente, ¿no? Y hablando sobre esto, ¿no? Nos hace pensar y recordar a diferentes épocas que hemos vivido, ¿no? En diferentes países, porque esto se da, podemos decir, en Claro. diferentes países de diferentes maneras. Pero ustedes hablaban, y Rebeca es una pregunta muy interesante, que tiene que ver un poco también con la planificación financiera, Magíster. En ese sentido, es importante tomar este punto de la inflación para la planificación financiera. En el caso, no sé, de una persona que está trabajando y que de acá a algunos años se va a jubilar, ¿no? Es importante tomar todos estos Una aspectos previsión. y una previsión cuando hablamos de inflación. Sí, es bueno ser previsor, pero también debemos ser bastante realistas, ¿sí? Nadie esperaría, ¿sí?, que entremos como país, por ejemplo, a procesos hiperinflacionarios. Claro. Si nosotros pudiéramos prever estas situaciones, ¿no es cierto?, y saber que de 10, 15 años la inflación se va a disparar, pero a las nubes, bueno, hoy en día ya agarraríamos nuestro dinero, sacaríamos del país, etc. No, no es la idea tampoco, Claro. ¿no es cierto? Es cierto que somos previsores dentro de unos rangos, ¿no es cierto?, que son aceptables. ¿De acuerdo? Voy a dar un ejemplo. Cuando alguien saca un crédito y le cobran una tasa de interés, la tasa de interés real, ¿sí?, ya considera los efectos inflacionarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando una persona está yendo a pagar su crédito y el interés más el capital, ese interés ya considera los efectos inflacionarios, ¿sí? Una tasa de interés que no considera los efectos inflacionarios es la tasa nominal, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que muchas de nuestras actividades económicas como individuos ya consideran la inflación, ¿no es cierto? Una empresa, ahora veamos en el ámbito empresarial, cuando una empresa tiene que proyectar a futuro sus ingresos y sus costos, sí, por supuesto que la inflación debe ser considerada en esa proyección de flujos de dinero, pero también dentro de márgenes aceptables, es decir, por la tendencia. ¿Sí? Ahí se consultan datos estadísticos, se hacen proyecciones de cuánto podría subir la inflación. Pero si alguien quisiera hacer una proyección a futuro con datos con hiperinflación, ¿saben qué? Se desvirtúa todo. Hasta la inflación, hasta la información deja de ser veraz. ¿Me entiendes? Claro, sí. Como lo que está pasando en la Argentina, ¿sí? Hacer planificación financiera con procesos hiperinflacionarios no tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los precios van a cambiar muy fluctuantes, ¿no? Muy fluctuantes hasta diariamente. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, cuando la gente quiere preocuparse, tal vez sin mucho motivo, ¿no es cierto?, estresarse, dice, sabes que la inflación, y planificaré mis finanzas, esas cuestiones, quizás sea un trabajo poco productivo. Y hay mucho que hablar acerca ¿no? de la planificación en este tema de la inflación y también el tema del poder adquisitivo. Pero antes de continuar hablando acerca de esto, nosotros tenemos que llegar a esta parte muy especial acá en Destaques, la parte de los regalos acá en Nuevo Tiempo.
Muchas gracias, colegas. Amigos, en este momento tengo en mis manos una revista maravillosa para los más pequeños de la casa. Para ti que eres padre, para ti que eres niño, que tienes nietos, sobrinos, amigos que son menores. Nuevo Tiempo piensa en toda la familia y es por eso que hizo este material titulado Milagros Increíbles para los más pequeñitos de nuestra casa. Déjame comentarte un poco sobre lo que tiene esta revista. Primero, que cuenta historias bíblicas para que los niños puedan entender de manera didáctica, con imágenes, dibujos, todo a color. También tiene diferentes actividades que los niños pueden realizar. Y no solamente eso, sino que si tú vas al medio de la revista podrás encontrar stickers para que los niños puedan jugar, para que los niños puedan pegarlo, pero por sobre todo puedan aprender mucho más de la Biblia, de Jesús, de su amor, de manera didáctica, práctica y entretenida. Ahora quizás tú te preguntes, ¿cómo es que yo puedo adquirirlo? Muy fácil, simplemente tienes que ingresar al sitio web que en este momento está apareciendo en tu pantalla, al link nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuestro equipo de escuela bíblica está a las 24 horas del día trabajando para que tú puedas obtener este material. Te lo enviaremos con mucho cariño y recuerda que es un regalo gracias a las donaciones financieras de nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Amigos, es momento de entrar a una breve pausa con muy buenos consejos, pero enseguida volvemos con más. Al regresar en Destaques. Recuerden que la inflación es un efecto económico que afecta al nivel general de precios. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo voy a invertir en un activo, en un bien que se puede volver muy líquido, y cuando digo líquido, es decir, que se puede convertir en dinero. Estamos de regreso acá en tu programa Destaques, tocando un tema muy importante que nos va a ayudar a hacer previsiones, a poder planificar la inflación y la pérdida del poder adquisitivo con el economista, el magíster Mauricio Camacho, Samuel, Rebeca también. Un tema muy interesante, ¿verdad? Claro, y en Exactamente. especial al hablar del estilo de vida que justamente tocamos antes de irnos a la pausa, ¿cuánto importa el que nosotros manejemos de manera adecuada, pero también cuánto importa el que no entremos en especulaciones, en manejos extraños, en esas previsiones que en realidad no son previsiones, nos están dificultando el Y diario que la vivir? gente entra en pánico, ¿no? Y Sí, podemos decir, Mauricio, que hasta las personas llegan a enfermarse, ¿no? Porque es un sí. estrés, una ansiedad. Y en ese sentido me gustaría que hablemos un poquito acerca de esto, a modo de consejo también ahí para Claro. las personas que están viendo el Ujú. programa. Porque uno cuando uno es solo, uno está todavía tranquilo, ¿no? Me las voy a arreglar. Pero cuando uno tiene familia, a Familia. veces se pone a pensar, ¿y qué voy a hacer con mi hijo, mi hija, mi esposo y demás? O tengo nietos, uno se estresa. No es recomendable entrar en este aspecto. Bueno, veamos. Hace unas semanas nosotros vimos un proceso inflacionario tremendo con una verdura, el tomate, ¿se acuerdan? Exacto, acá en Cochabamba, En Bolivia. Cochabamba, Bolivia. y hasta se hacían memes, ¿no? Pagame mi sueldo en tomates, ¿se Sí. acuerdan? Porque, por el precio. Primero, es importante dejar claro algo. No podemos negar la importancia y los efectos de la inflación, ¿sí? Sí. Sí, es mala, de acuerdo, ¿sí? Y sobre todo cuando afecta a productos de la canasta familiar. Imagínense si el pan empezara a subir. La alcaldía de Cochabamba, por ejemplo, negoció con los transportistas del sistema público de que no elevaran El costo del pasaje. el costo del pasaje, justamente, porque eso generaría efectos en cadena sobre otros productos. Esa es una buena medida, ¿sí? Ellos han entendido, han comprendido esta situación y eso es loable, ¿de acuerdo? Se están generando, por ejemplo, mecanismos para controlar en los mercados que la especulación proveniente de algunos malos comerciantes hagan que el precio de algunos productos suba, ¿sí? Entonces, hay que entender que la inflación es mala desde todo punto de vista. Negar esta situación es negarle una realidad a la ama de casa que dice, "Ey, el licenciado Camacho está hablando de que no nos preocupemos por la inflación". No, la inflación es importante y debe cuidarse, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ser cuidadosos en que nuestras expectativas con respecto a la economía sean favorables. Si nosotros vamos a empezar a entrar en pánico,
Claro. temor, ¿no es cierto? Vamos a hacerle un flaco favor a la economía y a los que manejan la economía de nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, seamos cautos, ¿sí? Por supuesto, nosotros confiamos en que nuestros gobernantes van a hacer lo correcto para evitar de que la inflación se eleve, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un primer consejo. Eso es uno. Ya lo había dicho en el segmento anterior de que difícilmente nosotros como individuos vamos a poder tener alternativas en el contexto actual en el que estamos viviendo para controlar la inflación. Sí, unos aspectos que sí podríamos hacer es, por ejemplo, ahorrar. ¿No es cierto? Ahorrar. A pesar de que nuestros ahorros también se verían afectados si los procesos inflacionarios suben. Claro. ¿No es cierto? También se verían afectados. Pero lo mejor que podríamos hacer es pues, no malgastar nuestro dinero, nuestro poder adquisitivo en cosas que no son necesarias. ¿No es cierto? Entonces, prioricemos nuestros gastos. ¿Sí? Si sé que a futuro mis ingresos se van a ver afectados por la inflación, pues lo menos que querría es gastar en cosas insulsas, Claro, ¿no es cierto? sí. Entonces priorizo mis gastos, ¿no es cierto? Empiezo a educar a mis hijos, a la gente de que esto es lo que deberíamos gastar, en esto deberíamos gastar. Fomentar también la producción y el consumo de lo nuestro, lo nacional, ¿no es cierto? Claro. En desmedro de los productos de contrabando. Sé que mucha gente que me está oyendo dice, yo no traigo contrabando porque quiera hacerlo, sino porque tengo una necesidad. Es cierto, es verdad. La necesidad que atraviesa a las personas puede llevarlas a esto. Pero más daño se hace a la industria nacional cuando nosotros no consumimos lo nuestro. Entonces, consumamos lo nuestro es otro aspecto. Magíster, usted ya nos mencionó que la inflación es algo que nosotros no podemos controlar, pero sí hay previsiones que se pueden hacer. Hablando del tema del ahorro y de la inversión, una persona que quiere invertir en algo debe considerar aspectos de inflación. Bueno, por supuesto. Normalmente cuando se hace la planificación financiera, sí, ya se consideran la inflación en los flujos futuros de ingresos y de gastos y de salidas de dinero, sí. Ahora bien, recuerden que la inflación es un efecto económico que afecta al nivel general de precios. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo voy a invertir en un activo, en un bien que se puede volver muy líquido, y cuando digo líquido, es decir, que se puede convertir en dinero, por supuesto, ese activo va a tener o va a recibir el efecto de la inflación de manera más fuerte. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el activo más líquido que existe en una economía? El dinero, el metálico, el papel billete. ¿Sí? Entonces, una alternativa, por ejemplo, para también cuidar nuestros ahorros, nuestras inversiones, es tal vez invertir en activos menos líquidos. Por ejemplo, terrenos, casas, departamentos. Por supuesto, en algún momento, ¿no es cierto?, los bienes se deterioran, pierden valor, pero no producto necesariamente de la inflación, ¿me entienden? Una casa pierde valor no necesariamente por la inflación, sino porque ya se deterioró. Un auto pierde valor no necesariamente porque el dinero ha perdido valor, sino porque ya es antiguo, ya no es del año, etcétera, etcétera, y es con la tecnología. ¿Qué activos pierden valor rápidamente? Por ejemplo, los tecnológicos, la computadora, los celulares, ¿no es cierto? Entonces, una manera, si uno está en la posibilidad, ¿no es cierto?, económica de hacerlo, es tal vez invertir en activos menos líquidos, ¿no es cierto?, como un departamento, un terreno, una casa, ¿no es cierto? Por supuesto que no todos tienen esa posibilidad de hacerlo. Estamos hablando de aquellas personas que podrían, ¿no? Claro, porque incluso, Magíster, en este punto surgen muchas dudas de las personas, ¿no? Si veo que mi país más o menos está yendo para ese camino de la inflación, ¿qué hago? Si ahorro, obviamente el dinero se va a devaluar, van a ocurrir muchas cosas. ¿En qué sería mejor tal vez invertir? ¿O qué hago yo con ese ahorro en el momento que veo que estamos yendo para ahí? Ahora, hay un principio interesante en economía, ¿saben? Que dicen que normalmente se invierte en tiempos de crisis, no en tiempos de bonanza. ¿Por qué? Porque en tiempos de bonanza todo el mundo mete el dinero a negocios y resulta que hay
cientos de productores de pasteles, cientos de productores de jeans, ¿no es cierto? En Sí. épocas de crisis normalmente nadie quiere invertir, pero aquel que tiene una mentalidad un poquito más visionaria, que no es tan averso al riesgo, puede decir, bueno, sabes que en época de crisis voy a poner mi negocio. Obviamente, no estoy diciendo, por si acaso, ¿no?, que la gente invierta sin Claro, pensar, no es. ¿no? Aquí hay que pensar, hay que hacer estudios de mercado, hay que analizar muy bien esas situaciones, ¿no es cierto? Por eso les digo, y repito una vez más, que los procesos inflacionarios generan este tipo de cuestionamientos, ¿no? La información se tergiversa, la información económica se tergiversa. Nosotros ahorita como país no estamos en procesos hiperinflacionarios De y alarma. ni siquiera inflacionarios que nos alarmen. Que nos alarmen. Nuestras crisis vienen por otro lado, por ejemplo, falta de divisas, falta de combustible, que pueden ser detonantes para procesos inflacionarios, por supuesto, ¿me entienden? Pero ahorita no estamos como en la Argentina, no estamos como el Brasil, o digo, como en Venezuela, perdón, no el Brasil, ¿no es cierto? Entonces, seamos cautos, seamos cautos. Ahora, sí que se pueden dar algunas recomendaciones para empresas, para pequeñas Y empresas. justamente a eso vamos a ir, Magíster. Le agradecemos mucho porque ahora ya tenemos un panorama más claro de lo que es la inflación, cómo se puede Sí, prever por todo supuesto. esto, planificar, pero nosotros tenemos un espacio muy especial para saludar a un grupo muy querido de la familia de Nuevo Tiempo. Muchas gracias, amigos. Y bueno, yo quiero en este momento comentarte sobre un proyecto de Nuevo Tiempo, la familia de los Ángeles de Esperanza. Y tú quizás te preguntes, ¿quiénes son los Ángeles de Esperanza? Déjame explicarte. Ángeles de Esperanza es un proyecto de Nuevo Tiempo en el cual nuestros amigos aportan, donan financieramente a Nuevo Tiempo para que nosotros podamos seguir creciendo y compartiendo este mensaje de esperanza que transforma vidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que Nuevo Tiempo regala estudios bíblicos? ¿Cómo es que Nuevo Tiempo tiene 24 horas de programación sin interrupciones y sin propaganda, sin publicidades? Esto es gracias a los Ángeles de Esperanza, una persona que donó, que aportó porque quiere que Nuevo Tiempo continúe llevando este mensaje que transforma vidas. Y si tú quieres ser un ángel de esperanza, te invito a que puedas ingresar al sitio web que ves en pantalla en este momento, ángeles.nuevotiempo.org. Tú podrás encontrar banderas de los diferentes países de Sudamérica. Haz clic en tu bandera y haz tu donación financiera. Y recuerda, no importa el monto, sino la intención de donación. Recuerda que alguna vez Dios llegó y cambió tu vida. Y nosotros queremos que todo el mundo tenga ese cambio, que conozca a ese Dios que cambia vidas, transforma corazones, que puede llegar hasta lo más lejos. Y con este consejo dado, la invitación hecha para que tú seas un ángel de esperanza, continuamos con Destaques. Muchas gracias, un saludo muy especial a este grupo querido de la familia de Nuevo Tiempo, a los Ángeles de Esperanza. Magíster, nosotros llegamos ya casi al final, pero queremos dejar 3 recomendaciones puntuales ahí para nuestros amigos, para que puedan hacer una mejor previsión, para que puedan controlar mejor este problema. Bueno, gracias, Gerson. Habíamos hablado que como individuos, como personas que asalariados, difícilmente podríamos tener control. Ahora, si fuéramos empresarios, si tuviéramos un pequeño negocio y esas cuestiones, ¿cómo podríamos hacer frente a algunos procesos inflacionarios que pueden afectar directamente a nuestros insumos, a nuestra materia prima? Algunos tips muy rápidos, no vamos a entrar en detalle. Por ejemplo, hacer una correcta planeación financiera en base a escenarios, ¿no es cierto? Manejar diferentes escenarios. Un gerente, un dueño de negocio ya sabe que no puede manejarse sobre un solo escenario, sino plantear diferentes escenarios y alternativas. Invertir en áreas correctas, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Generar ahorros, ¿no es cierto? A veces la empresa podría pensar si un producto me genera mayor rentabilidad, mayores ingresos, entonces enfocarme, ¿no es cierto?, en vender más ese producto y no tanto en aquellos que me generan menor margen, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy invirtiendo en áreas correctas. Fijar precios de manera más estratégica y no solo basado en costos. ¿Qué significa esto? Normalmente, ¿cómo fijamos los precios? Bueno, mi costo es este, mi margen de ganancia es este, mi precio de venta final es este otro. Pero eso
puede ser contraproducente en momentos donde la inflación está afectando. ¿A qué va a afectar? A los costos. Si mis costos suben, voy a tener que establecer un margen y un precio final más elevado. A veces, simplemente plantear precios que me permitan ser más competitivo, ¿no es cierto? Y no solamente sobre los costos, pueden ser alternativas, ¿no? Ya lo habíamos dicho, diversificar los productos y enfocarnos en aquellos que nos generan mayor margen, manejar el tema de los inventarios. Muchas veces, si nosotros como individuos podríamos poner nuestros ahorros e invertir en bienes menos líquidos, por ejemplo, un terreno, una casa, un empresario hace lo mismo. Entonces, ¿pero cómo? Invirtiendo en inventarios, ¿no es cierto? O seré previsor y compraré más materia prima e insumos, ¿no es cierto?, que me afectan al proceso productivo y que podrían afectar a sus costos para que no verme afectado por procesos inflacionarios futuros, ¿no es cierto? Nada de esto, por supuesto, está escrito en piedra. Todo esto tiene que ser analizado por los financistas de la empresa, por los de marketing, etcétera, etcétera, para ver cuáles son las mejores estrategias. Pero de todos modos, recurrir a ayuda profesional para un pequeño, un micro negocio, creo que puede ser una alternativa para aquellas personas que están emprendiendo, ¿no es cierto? Excelente. Muchas gracias, Magíster, por estas recomendaciones, queridos amigos, a tomar en cuenta cada uno de estos puntos. Si bien, como el Magíster mencionaba, no se puede controlar esto, sí se puede prever, hacer una planificación para afrontar de mejor manera estos desafíos. Magíster, muchas gracias por acompañarnos en este programa, por esta explicación. Gracias. Y como siempre, recordar a nuestros amigos que hasta Dios nos habla acerca de su palabra. Y miren lo que dice, voy a acabar con este versículo en Proverbios 24, 27. Sí. Antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Creo que nosotros ahora, al enfrentarnos a situaciones económicas y sociales que podrían ser difíciles, ¿no es cierto?, creo que lo mejor que podemos hacer es ser previsores, Sí. pensar las cosas y planificar las cosas. Dios, hasta en su palabra ya no habló de inflación, pero sí que nos enseña cómo ser aconseja. previsores y planificadores. Qué importante tomar en cuenta estos puntos, la planificación. Muchas gracias también, Samuel. Muchas gracias, Rebeca, por Gracias, acompañarnos. Magíster. Queridos amigos, nosotros nos despedimos. Nuestro reencuentro mañana acá con más de Destaques.